Queridos estudiantes, mi nombre es Leda Eugenia Ramos e integro el plantel docente de la cátedra Astivera Martini en la materia Introducción al Pensamiento Científico que ustedes se encuentran cursando. En esta oportunidad les acerco una clase teórica y práctica acerca de uno de los autores desarrollados en el libro Dilemas de la Ciencia y Perspectivas Metafísicas Contemporáneas, que es Ian Hawkins. Esta clase es un complemento del material de lectura obligatorio del capítulo del libro referido, desarrollado por María Laura Martínez con el título El papel de la representación en la ciencia según Hawkins, que podemos encontrar desde la página 39 a 58 del libro. Con esta primera filmina intento abordar el tema de la representación según Ian Hawkins. Este autor cuestiona la centralidad que le dio la filosofía de la ciencia del siglo XX a la representación. Su objetivo no es eliminar la misma, sino invertir la relación que esa filosofía ha propuesto entre teoría y experimentación. La filosofía de la ciencia del siglo XX, específicamente antes de la década del 80, ha dado un papel central a la representación. La representación entendida por esta filosofía nos habla de que las teorías representan la realidad, el mundo, y la ciencia sería la representación más aproximada de esa realidad. Para ello se contrastan dichas teorías para determinar su verdad o falsedad. En su libro Representar e Intervenir de 1983, Hawkins denuncia que ha habido una obsesión con la representación, el pensamiento y la teoría en desmedro de la intervención, de la acción y el experimento. Y se pregunta acerca de cuáles son los orígenes de las ideas de representación y realidad. En dicho libro, el autor nos plantea que se ha dado poca importancia al tema de la experimentación y se hizo en cambio foco en la representación. Pero el autor no busca eliminar la representación en la ciencia, sino cambiar la relación establecida entre teoría y experimentación. Para la filosofía clásica, y uno de sus exponentes Popper, el experimento prueba la teoría. Pongo a prueba la teoría para determinar o tratar de refutar la misma. La misma puede ser refutada o corroborada hasta tanto no se refute. Pero la experimentación es un medio para probar la teoría. En cambio, para Hawkins, la intervención a través de la experimentación tiene independencia propia. La argumentación teórica viene después de la experimentación. Hawkins nos define al ser humano como un homo de pictor. La realidad es una creación antropocéntrica. ¿A qué se refiere con esto el autor? Para ello tenemos que ver qué entiende él mismo por representación. Él nos dice que las personas producen representaciones. Por tanto, son homo de pictor. Lo que define al hombre es que representa la realidad. Estas representaciones se tratan de objetos físicos que son producidos para ser contemplados, como una estatuilla, una escultura, una pintura, un grabado, etc. No como algo individual, sino como algo público y externo. Dentro de estas representaciones encontramos también a las teorías, como pueden ser las gravitacionales. Es así que Hawkins entiende que los seres humanos son representadores y la realidad es posterior a la representación. La idea de realidad o mundo es consecuencia de que existen tales representaciones. En relación a las ciencias naturales, las cuales se caracterizan por ser aquellas ciencias fácticas que se dan sin la intervención del hombre, Hawkins tiene una particular propuesta que tiene por objetivo invertir la tradicional jerarquía de la teoría sobre el experimento. Teoría de la que hablamos en la filmina anterior, poniendo en evidencia que el experimento tiene vida propia y que no es un simple medio para poner a prueba la teoría. Para lograrlo, este autor parte del análisis del tradicional debate entre realismo y antirrealismo teórico. Este debate se centra en la idea del conocimiento como representación de la realidad. Dicho debate se centra en la idea de representación. Por eso, en esta filmina vamos a encontrar primero realismo teórico versus antirrealismo teórico, debate que se centra en un presupuesto que es la representación.
Mientras que el realismo teórico busca formular teorías que representan la realidad más fidedignamente, la teoría que más se acerca a dicha realidad será la verdadera. El fin último de la ciencia es elaborar una única teoría acerca del mundo y con esta poder alcanzar la verdad. A diferencia del antirrealismo teórico, donde las teorías dan cuenta de la práctica, pero la evidencia puede estar apoyada en varias teorías. Puede haber muchas teorías en competencia y hasta a veces contradictorias entre sí. El universo es demasiado complejo para ser descrito por una sola teoría y al mismo tiempo pueden estar en evidencia más de una teoría que intenta explicar el mundo, siendo al mismo tiempo verdaderas acerca de él. El problema surge entonces cuando hay varias teorías que pueden dar cuenta de una realidad. ¿Cuáles de las dos construcciones teóricas son verdaderas? Hawking nos dice que el debate realismo y antirrealismo busca la respuesta a nivel de la representación. Y esa discusión no tiene salida, está estancada. La propuesta que a esa controversia da Hawking es el realismo de entidades. Por eso decimos, bajo una flechita que dice propuesta de Hawking, realismo de entidades. Él dice, este debate está estancado, yo propongo el realismo de entidades, donde el argumento de la discusión se da a otro nivel, a un nivel que tiene que ver con la experimentación, no con la representación. Hawking nos dice que el realismo es un asunto de intervenir en el mundo, más que de representarlo en palabras o pensamientos. A través de la experimentación puedo evidenciar la existencia material de entidades, las cuales existirán aunque no hubiera una teoría que refiera a ellas, y no hubiera conocimiento acerca de las mismas. La existencia de estas entidades incluye, entre otros procesos, estados, ondas, corrientes, interacciones, campos, agujeros negros, que son independientes de la teoría que las postula. Siguiendo las flechas del diagrama, podemos ver el papel que tiene la experimentación y la intervención con respecto a la representación en la ciencia. El científico que vemos en la imagen, primeramente está realizando un experimento con un microscopio y evidencia en la pantalla del televisor la existencia material de una entidad, la cual es indiscutible. El poder causal de la entidad le es propio e independiente de cómo se la nomine. Esta entidad existe y su poder causal es inmodificable. Luego sostiene que ciertas entidades pueden ser caracterizadas usando generalizaciones de bajo nivel acerca de sus propiedades causales. Existe un grupo de creencias compartidas acerca de la entidad a las que el autor llama verdades domésticas. Estas verdades domésticas pueden estar presentes en diferentes teorías y modelos incompatibles entre sí, pero no constituyen en sí mismo una teoría. Las verdades domésticas se trata de una descripción de la entidad a un nivel fenomenológico utilizando un idioma vulgar. Ahora bien, yo puedo salir de esta verdad doméstica y categorizar a esa entidad con otro tipo de lenguaje y darle a esa entidad una nominación. Una nominación que puede ser, por ejemplo, electrón. El hombre le atribuye un nombre a esa entidad. Se trata de una categoría de tipo indiferente, esta categoría, ya que la entidad no cambia su poder causal por el modo en que yo la caracterice o la nomine. Ese electrón pudo haber sido llamado célula, sin embargo, la existencia de la entidad es indiscutible y el poder causal de la entidad le es propio e indiscutible, independientemente de cómo yo lo nomine. Porque yo lo nomine célula no va a cambiar su poder causal, no va a cambiar su esencia. Luego de categorizarlo, puedo elaborar posteriormente teorías. Fíjense que el lugar que le da Hawking a la experimentación no es un medio para probar teorías, sino que tiene una vida propia que permite paso a paso, luego de evidenciar la existencia material de la entidad, generar verdades domésticas con respecto a ellas, establecer una categoría o nominarla de determinada forma y luego elaborar teorías al respecto. La existencia material de las entidades podemos verlas con distintos instrumentos, teorías y métodos, pero todos ellos prueban la existencia de la entidad.
Ello es indiscutible. A nivel de experimentación no hay posibilidad de debate. El ejemplo favorito de Hawkins es el del electrón. Según cuenta, fueron los electrones lo que lo hicieron realista a él. Aquí cobra importancia el tema de la manipulación en la práctica científica, que provee la herramienta para determinar lo que es real y tiene influencia en el mundo. Los electrones pierden su categoría hipotética al ser manipulados. Al rociar con ellos una bola de nibio para alterar la carga, es decir, la carga del electrón, su razonamiento ¿cuál es? Que si puedo rociar algo con ellos, ellos son reales. Se encuentra el nibio en el mineral niobita, llamado columbita, que se utiliza para aleaciones, principalmente el aleado en aceros, que lo hacen más resistentes. Esto para saber con qué rociaba los electrones en su experimentación. Finalmente, el éxito de la investigación científica no fue la explicación o teorización, sino que al entender la propiedad causal, se pudo comenzar a comprender el fenómeno presente y crear fenómenos nuevos. Entendiendo el poder causal, por ejemplo, del virus del ébola, pudo poder comprender mejor o tratar de entender la conducta de otro virus, como el COVID-19, y encontrar la cura de esa enfermedad. El realismo de entidades defiende a la intervención, en donde la ciencia no solo busca describir o entender el mundo, sino cambiarlo. El autor entiende la ciencia como la creación de fenómenos que intervienen en el curso de la naturaleza. No solo busca entender el comportamiento del COVID-19, sino que creará nuevos fenómenos para la cura de esta enfermedad, encontrar una vacuna o reducir la propagación natural del virus en el cuerpo a través de un suero vacuno, no es vacuno, de caballo, mejor dicho, que frene su diseminación en el cuerpo del infectado. Con lo cual, lo fundamental en la ciencia no es mirar expectantes, sino intervenir en la realidad y el mundo. Con lo cual, lo importante para el científico que está viendo el virus en el microscopio no es solo mirarlo pasivamente, sino interferir e interactuar con el curso de la naturaleza. Esta diapositiva hace una síntesis de la propuesta de Hawking para las ciencias humanas, aquellas ciencias fácticas que se dan con la intervención del hombre. Este autor nos brinda una serie de nociones que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí y que son específicas de las ciencias humanas. A saber, nominalismo dinámico, efecto Buclé, construcción de personas, nicho ecológico y ontología histórica. Estas distintas nociones van a ser desarrolladas en detenimiento a continuación en las distintas diapositivas que suceden a esta. Hawking propone para las ciencias humanas un nominalismo que denomina dinámico, en donde la clasificación interactúa con el individuo clasificado. A diferencia de las categorías que se dan en las ciencias naturales, que tienen la característica de ser indiferentes para la entidad que se denomine. Por ejemplo, nomina una entidad material como electrón, aunque cambie su categorización, esta entidad va a tener un poder causal indiscutible y particular que es independiente del modo como lo señale. Le puedo decir célula, pero la entidad será la misma. A diferencia de las ciencias humanas, que se dan con la intervención del hombre y donde la representación juega un papel primordial para Hawking. La clasificación va a interactuar con el individuo clasificado, produciéndose un ida y vuelta entre clasificación y clasificado. Como intenté describir a través del gráfico que hice, el hombre piensa a partir de una nueva clasificación instalada socialmente y del cual él puede sentirse parte. El hombre no es indiferente a esa clasificación, ya que se trata de una categoría interactiva con ese hombre, que va a modificar a ese individuo y la percepción que se tiene él mismo y la sociedad en la que es parte, y a su vez el individuo va a influir en esa categoría. Por ejemplo, a partir de que se descubre la categoría bullying de las que son víctimas los dos niños en edad escolar, el niño, el padre, la familia, la sociedad,
el centro de salud, actúa en relación con esa categoría. La misma escuela a la que pertenece el niño abordará la respuesta en forma interdisciplinaria al problema o fenómeno social que hasta entonces no había sido categorizado. Y a su vez, el niño también puede influir en esa categoría. Hoy existen trabajos publicados en donde la categoría de bullying puede extenderse a aquel bullying que tiene fundamento en la discriminación por cuestiones de género y amplía la categoría que antes se restringía a otro tipo de maltrato y no específicamente discriminación por género. Hawkins nos ofrece otra noción aplicable a las ciencias humanas denominado efecto bucle, que guarda una relación directa con el nominalismo dinámico, pero aborda otros aspectos que no fueron comprendidos por este. Es por ello que paso a describir y explicar esta nueva noción. Hawkins se vio fascinado por esta dinámica de la relación entre las personas incluidas en las clases, el conocimiento de ellas y los expertos. Denominó este fenómeno el efecto bucle de las clases humanas, es decir, los modos en que una clasificación puede interactuar con las personas o personalidades clasificadas. ¿Qué modo tiene de actuar frente a una categoría el hombre? Bueno, puede aceptar esa categoría y ajustarse a ella, lo que permitirá que el propio pasado de la persona se resignifique. Hawkins dice que el pasado es revisado retrospectivamente. Con la nueva categoría, como puede ser por ejemplo la categoría de bullying, hoy un adulto puede volver a escribir su historia pasada como víctima del mismo y ante ello comprender mejor su presente y futuro. Pero también puede no aceptar esta categoría y efectuar una resistencia hacia ella y generar su propia forma de comportamiento. Y es por esto último que las clasificaciones deben ser revisadas permanentemente. Hawkins se refirió al nominalismo estimulado por las teorías acerca del homosexual y lo heterosexual. Antes del siglo XIX, las personas no tenían sino la posibilidad de pertenecer a la clase heterosexual. Con la aparición de la clase homosexual surgieron otras expresiones o identidades de géneros como son los gays, les gays y les lesbianas. Sin embargo, hoy, actualmente, existen personas que no se identifican, y esto no fue abordado por Hawkins, pero sirve a modo de ejemplo, que no se identifican con ninguno de los dos géneros o se identifican con un tercer género. Sin embargo, no querían seguir el mandato de ser etiquetadas en un género determinado que les exigía, por ejemplo, un cambio hormonal, un cambio de sexo. Esa resistencia a la categoría originaria que se les imponía hizo que surgiera otra en la que sí se sentían parte. Así surgió la categoría no binarias. Diapositiva número 7 se busca poner de manifiesto una nueva noción aplicable directamente a las ciencias humanas y relacionada con las anteriores, que es el concepto de construcción de personas. Las estadísticas crean nueva clase de personas y en consecuencia nuevas formas de ser y comportarse. Dada una etiqueta, existe una clase de personas a ser etiquetada, o en otras palabras, hay una clase de personas que acaba siendo reificada. A ese fenómeno propio de las clases humanas, Hawkins lo denomina, como hemos visto, construcción de personas. Los modos en que una nueva clasificación científica puede dar vida a una nueva clase de personas, concebida y experimentada como una forma de ser un persona. En las estadísticas se habla de la media, que marca el umbral entre la normalidad y la anormalidad. Las estadísticas sirven para normalizar y definir quién está o no dentro de la norma. Para Hawkins, la estadística crea nueva clase de personas. Pueden mencionarse dos elementos comunes que intervienen en la construcción de personas. Uno es el etiquetamiento por parte de la comunidad de expertos, que crea una realidad que algunas personas hacen suya. Y el otro elemento es la experiencia autónoma de la persona etiquetada, que presiona a crear una realidad que el experto debe encarar.
En la creación de clase de personas, los individuos etiquetados interactúan y moldean esa clase y los tipos de comportamiento que quedan comprendidos en esa clase de persona. Me remito directamente a lo dicho anteriormente en relación a la categoría no binarias. En la diapositiva número 8 paso a desarrollar otra noción brindada por Hawking que tiene relevancia para las ciencias humanas, que es nicho ecológico. Puede ser definido como el espacio de posibilidades que hace que ello sea posible, resultado de la noción de Foucault de formación discursiva. Pero a diferencia de Foucault, Hawking sostiene que el discurso no lo es todo. En la formación del nicho ecológico hay una relación con lo que hacen las personas, cómo viven y el entorno material en que habitan. Existen 4 vectores que permiten que una categoría se conforme, se instale y tenga una relevancia social. El vector médico, el vector polaridad cultural, el vector observabilidad y el vector liberación. Para Hawking, el nicho ecológico no se forma solo a partir del discurso, sino a través de la acción. Estas acciones esperan un rótulo de la ciencia, se da tanta importancia a la clasificación como al clasificado, su conducto y su forma de relacionarse con el medio social y cultural que lo circunda. En relación a los vectores, que hace posible que una categoría se conforme y se instale, posibilita estos analizar las particularidades e idiosincrasias de ese entorno material en que habitan las personas. Como dije, ellos son el vector médico, que sería el discurso médico que marca la normalidad, diferenciando lo patológico de lo normal. A veces las enfermedades se ajustan a categorías diagnosticadas o taxonomias de enfermedades existentes y otras veces las enfermedades no se ajustan a categorías establecidas, produciéndose las presencias de anomalías donde la enfermedad no se ajusta a la taxonomía vigente, anomalías a la que hace referencia Kuhn. En segundo lugar tenemos el vector polaridad cultural, que es la polaridad entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, no como algo fijado en tiempo determinado, sino como algo que muta. En tercer lugar tenemos el vector observabilidad. Es necesario que el fenómeno sea visible como desorden, como sufrimiento para un contexto sociocultural dado. Y el tercer vector es el vector de liberación. La enfermedad, a pesar de producir dolor, provee una sensación de liberación para quien la padece, el saber que otras personas padecen lo mismo. La última de las nociones aplicables a las ciencias humanas que brinda Hawking y relacionadas también con las anteriores directamente es el de ontología histórica. La ontología histórica refiere a los modos en que las posibilidades para elegir y para ser surgen en la historia. Si bien los fenómenos naturales son creados en un momento histórico, luego se vuelven estables, indiferentes al cambio teórico y en ese sentido no están constituidos históricamente. Ocurre lo contrario con los fenómenos estudiados por las ciencias humanas, sometidos a los que hemos llamado efecto Buclé de las ciencias humanas. Este fenómeno de feedback hace que los fenómenos estudiados por las ciencias humanas no sean estables, como los naturales, sino objetivos móviles. Un fenómeno natural, estudiado por la ciencia, puede reflejar, por ejemplo, la presencia de células en el cuerpo humano. Su existencia y su poder causal se mantiene estable a través del tiempo y su origen no es histórico. Este fenómeno natural es de tipo estable, incluso puede serlo en relación con un cambio teórico y no está constituido históricamente. En cambio, los fenómenos sociales estudiados por las ciencias humanas se encuentran constituidos históricamente. Y a diferencia de los naturales, no son estáticos, sino móviles. Las personas se construyen en función de categorías nuevas y pasadas, se redescribe su pasado a partir de nuevas categorías y la persona lee su propia historia desde otro lugar, construyendo una nueva persona. No solo en su pasado, sino también para entender su presente y futuro. A modo de ejemplo, en materia de salud mental, un esquizofrénico en la Edad Media era condenado a
ser quemado en la hoguera. Luego se lo confinaba a un hospicio y en la modernidad se le aplicaba el electroshock. El avance de la ciencia y las circunstancias sociales, políticas y culturales hizo que esta categoría mutara. Esta categoría de esquizofrenia se resignificó. Personas que padecen la enfermedad, con ayuda de medicación de última generación y del acompañamiento psicológico, psiquiátrico y de otros facultativos, pueden integrarse familiar, laboral y socialmente como cualquier otra persona. Evidentemente, esta categoría marca lo dinámico que son los fenómenos sociales a diferencia de los naturales. Para finalizar, podríamos decir que Hawking tiene una postura intermedia entre el constructivismo y el realismo. Mientras que para el constructivismo todas las categorías son creadas por el hombre, por ejemplo la categoría autista es socialmente construida desconociendo el aspecto neurológico, el realismo nos habla de que la categoría autista describe y designa un aspecto neurológico que se da en personas que padecen esa enfermedad. Hawking no rechaza el constructivismo o el realismo y propone el nominalismo dinámico. Nos dice que el hombre con o sin gen de autismo va a interactuar de acuerdo a cómo se lo caracterice. Y debe observarse cómo actúa esa categoría con el categorizado y su entorno en el contexto sociocultural determinado del cual es parte. El ser humano genera hechos sociales por su propia conducta humana. El ser humano como fuente generadora de cambio social.